Trader, bienvenido. El día de hoy vamos a iniciar paso a paso estos videos con los cuales te voy a estar mostrando cuál es la estrategia que yo utilizo y de qué manera la aplico en el mercado. Es decir, básicamente cómo gano dinero dentro del mercado del mundo de las divisas. Bien, así que para iniciar es de vital importancia que sepas que antes de casarte con cualquier estrategia, y digo casarte con una estrategia porque no vas a conseguir rentabilidad dentro del trading si vas saltando de estrategia en estrategia. Si utilizas una y no sientes que no te funciona porque tocaste un par de stop loss y de una estrategia saltas a otra y así sucesivamente. Bien, porque no vas a poder medir realmente, no vas a saber cuál es la rentabilidad que vas a poder tener con esa estrategia utilizándola dentro del mercado. Y para eso yo te recomendaría que te tomes al menos unos 3 meses mínimo en el momento en el que estés desarrollando una estrategia. Y el día de hoy vamos a arrancar con algo que debes manejar a la perfección y es la estructura de mercado. Así que vamos a iniciar con lo que es estructura y tendencias. Esto es un tema que debes manejar de manera perfecta al momento de que quieras estar casándote con una estrategia, porque básicamente lo que es el movimiento del mercado, lo que es la estructura, te va a dar a ti el conocimiento de saber en qué dirección quieres irte. Y por eso es importante que conozcas que hay 3 tipos de movimientos que tú vas a poder conseguir dentro de los movimientos exactamente del mercado. Así que por acá vas a tener lo que es una estructura completamente alcista. De un lado vas a tener también estructuras bajistas y te vas a encontrar con lo que también va a ser una tendencia y es los movimientos consolidados del mercado. Bien, cuando estás en ese movimiento donde tienes altos y bajos iguales, es decir, vas a estar en zonas de consolidación. Así que desde el inicio es importante que sepas que dentro de las tendencias te vas a encontrar con 3 tipos de movimientos: estructuras alcistas, bajistas y consolidadas. Pero, ¿cómo realmente vas a conseguir eso dentro de los movimientos? ¿Cómo lo vas a identificar dentro de la gráfica? Pues te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Cuando nosotros nos encontramos dentro de un movimiento alcista o dentro de una estructura alcista, vamos a tener básicamente este tipo de movimientos, donde directamente vas a tener lo que es el inicio de un impulso y vas a tener lo que es el final de un impulso. Y esto va a ser directamente dentro del mercado. Cuando tienes este inicio del impulso, esto va a dar comienzo a tu estructura. Lo voy a poner pequeño por acá. Este va a ser ese inicio del impulso que le va a dar comienzo a tu estructura completamente alcista. Cuando tú tienes un inicio de un impulso y un final del impulso, vas a tener también un retroceso,
Porque para que una estructura sea completamente sana y sea completamente válida, te debe crear siempre justamente esto: inicio del impulso, final del impulso y luego un retroceso. Una vez que tú logres identificar estos 3 puntos importantes, vas a poder conocer dentro de qué estructura estás. Y tu tendencia alcista se va a formar de la siguiente manera. Tengo lo que es directamente mi inicio del impulso, final del impulso y tengo un retroceso. Cuando este retroceso se crea para que mi tendencia alcista sea completamente válida, este retroceso debe ser un bajo más alto que el anterior. Y mi nuevo inicio del impulso, esto sería mi inicio del impulso, final del impulso y retroceso. ¿Cómo va a estar formado? Pues esto va a estar formado por el nuevo inicio del impulso, el final del impulso, que debe ser un alto más alto que el anterior, y este retroceso debe ser un bajo más alto que el anterior, para que esta estructura alcista pueda ser completamente válida. Y va a pasar exactamente lo mismo con sus nuevos inicios del impulso, finales del impulso y retrocesos, para que esta estructura alcista sea completamente válida. Esto lo voy a dejar completamente de un color azul para dejarlo como una estructura alcista. ¿Qué sucede con las estructuras bajistas? Lo voy a dejar de este lado. Bien, tenemos exactamente el mismo movimiento. Esto lo voy a poner de un color rojo para dejarlo como una estructura bajista. Bien, y acá yo debo tener exactamente lo mismo. El inicio de un impulso, esto lo voy a dejar por acá. Voy a tener el inicio de un impulso, el final de un impulso y finalmente debo tener un retroceso. Bien, esto es lo que va a hacer siempre que se pueda formar ese movimiento de estructura. Recuerda que el mercado no va a caer de manera infinita, no va a subir de manera infinita y no se va a mantener en un movimiento consolidado de manera infinita. ¿Por qué? Porque el mercado debe cumplir directamente con lo que son esos procesos de compra y venta, de oferta y demanda. Para que una estructura se cree, debe haber vendedores y debe haber compradores. Vendedores y compradores. Por eso es que no nos mantenemos dentro de una estructura todo el tiempo. Así que bien, con respecto a las tendencias completamente bajistas, vas a tener exactamente lo mismo. Ese inicio del impulso, final del impulso y el retroceso. ¿Pero qué sucede en este caso con el nombre de todos estos impulsos y estos retrocesos para que me cree finalmente esa estructura bajista? Pues acá, en un caso contrario, cuando se cree mi nuevo inicio del impulso, este retroceso, bien, debe ser acá, en este final del impulso, yo debo tener un bajo más bajo que el anterior. Y acá, en lo que va a ser el retroceso, yo debo tener un alto más bajo que el anterior, para que mi tendencia pueda estar cumpliendo como esa escalerita. Bien, veamos que se está formando como una escalera completamente
hacia la baja. Aquí comenzamos a caer, subimos, comenzamos a caer, subimos. El mercado sí o sí debe estar cumpliéndote con esa ruptura de esos finales del impulso, es decir, esos bajos más bajos deben ser completamente rotos para que esa estructura bajista se pueda estar creando. ¿Qué sucede con las tendencias consolidadas? Nos vamos a encontrar en diferentes zonas de mercado, sobre todo en algunas sesiones donde no hay tanta liquidez para que el mercado dé completamente sus movimientos de distribución, alcistas o bajistas, dependiendo de la fuerza que tengamos. Esto lo vamos a dejar de, puede ser un color naranja o un color amarillo. A diferencia de lo que es la estructura alcista, la estructura bajista, donde en la estructura alcista los compradores van a tener una fuerza mucho mayor a la de los vendedores. ¿Qué sucede acá? Donde yo tengo altos y bajos iguales. Pues acá voy a tener de igual manera lo que va a ser ese inicio del impulso y ese final del impulso. Pero ¿cuál es la diferencia de todo esto? Cuando yo tengo un inicio del impulso, final del impulso, retroceso. Inicio del impulso, final del impulso, retroceso. Y todas estas zonas están completamente iguales, es decir, la fuerza compradora es exactamente la misma que la fuerza vendedora. No hay nadie que esté predominando con respecto a esta estructura o directamente no hay suficiente liquidez como para crearme una tendencia bajista o una tendencia completamente alcista. Es decir, no se está cumpliendo con ese proceso completamente sano de estructura de mercado. Entonces, mi recomendación es que cuando te consigas con movimientos completamente consolidados como este, te quedes fuera de mercado. Porque al no tener una estructura completamente clara, ya sea alcista o bajista, realmente no sabemos cuál es la dirección que el mercado va a tomar. Y entendiendo lo siguiente, pues, tanto acá vamos a tener personas vendiendo y vamos a tener personas comprando. Es decir, en toda esta zona de acá y en toda esta zona de acá van a estar los stop loss, el dinero de muchos compradores y el stop loss de muchos vendedores. Y básicamente el trabajo del mercado es llevarse el dinero de todas estas personas. Así que tú, de una manera muy inteligente, cuando te encuentres en este tipo de movimientos, te vas a quedar completamente fuera de ese movimiento que no está tan claro dentro del mercado. Así que tú, directamente cuando te consigas con este tipo de movimientos, te vas a quedar fuera porque realmente no sabes si al momento de que el mercado haga su ruptura, va a romper completamente alcista para sacar el stop loss de todos estos vendedores, va a romper completamente bajista para sacar el stop loss de todos estos compradores y luego realmente el mercado dar su movimiento de distribución. Es sumamente importante que puedas entender todo lo que son las tendencias, porque esto va a ser la base que te va a dar a ti la oportunidad de saber en qué momento queremos comprar, en qué momento queremos vender, cuál es la dirección que te está acompañando dentro del mercado y saber exactamente hacia dónde estás buscando esas zonas en las que tú vas a estar haciendo trading.